Buenas tardes, Carlos. En la Magistratura, señores magistrados, muy buenas tardes, señores auxiliares de justicia, ¿no? Quiero darles la bienvenida en esta oportunidad a nuestra conferencia. Es importante fijar en las sentencias de la inhabilitación para la eficaz lucha contra la corrupción. También la conferencia titulada, ¿no? Y a cargo de nuestro docente de la Academia de la Magistratura, el doctor Miguel Ángel Villalobos. Quiero comentarles, como reseña profesional, él es maestro en Derecho Penal y Garantías Fundamentales por la Universidad de España, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente en pregrado por la Universidad Continental en Filosofía del Derecho y Investigación Internacional, autor de diversos libros y publicaciones en revistas, siendo la más reciente, Último Ensayo de la Ética de Bangalore, Argumentos Éticos Contemporáneos, también miembro de la Asociación Internacional de Fiscales, sede Europa. Actualmente se desempeña como presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Turín. Quiero darle la bienvenida al doctor Miguel Ángel Villalobos, caballero, en nombre de nuestra institución, la Academia de la Magistratura, nuestro presidente y de todos los funcionarios de la Academia. Y mismo, quien les habla es el coordinador de Huánuco, de la Academia de la Magistratura, abogado Carlos Alberto Carnero Mirabal, quien estará presente, y ya no poderles apoyar a todos ustedes en sus consultas mediante el correo que les he invitado, les he notificado la convocatoria y la lista de motivos. ¿Sí? Cualquier consulta estoy apto para poder. Doctor Miguel Ángel, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuando usted desea puede iniciar con nuestra conferencia virtual. Gracias. En primer lugar, mi agradecimiento a la Academia de la Magistratura del Perú, asimismo al coordinador, en esta nueva conferencia denominada como una pregunta. ¿Es importante fijar en las sentencias la inhabilitación para la eficaz lucha contra la corrupción? Y para ello tengo unas palabras a modo de una reflexión inicial. Leí hace algún tiempo una noticia criminal en el que me pareció curioso que no se fijaba la inhabilitación. No obstante, está como una de las sanciones en el tipo penal, que no era otro que un delito contra la administración pública. Después de ello, me puse a pensar, analizar y reflexionar sobre esa antigua institución, conocida como la inhabilitación penal, en la que me surgen, y aún me siguen surgiendo, diferentes preguntas, entre ellas, ¿por qué es importante la inhabilitación penal en estos tiempos de corrupción? ¿Esta institución debe permanecer o debemos estar sujetos a otro tipo de medidas? ¿Qué dicen los acuerdos plenarios al respecto, toda vez que estos venían a ser doctrina legal? Miguel Ángel Villalobos, ¿no? Profesor de Filosofía del Derecho. Y siempre hago un dibujo, un esquema, para poder introducirnos al tema. Vemos, por ejemplo, que tenemos problemas en las últimas leyes penales que ha dado tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República. Porque cuando nosotros vemos una persona que la detienen en flagrancia, en especial en delitos contra la administración pública o delitos de corrupción, como un policía de tránsito, con pequeñas cantidades, o vemos a un secretario del Poder Judicial o algo parecido, vemos que estas personas ya no van presas, son intervenidas, a pesar de ser delito de flagrancia, a veces el fiscal lo suelta con ciertos criterios, o a veces pide su prisión preventiva y los jueces no la conceden. Entonces, esto genera un impacto negativo en la lucha contra la corrupción, porque el ciudadano piensa de que nosotros, los operadores de justicia, fiscales, jueces, policía, no hacemos nada. Entonces, uno se dice,
estamos en un momento acrítico. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Porque en el fondo se está permitiendo, en cierta forma, que se levante el nivel de corrupción. Por ejemplo, en Junín es una de las ciudades, ¿no? Como Huancayo, donde se ha pasado del número 3 al número 1 en casos de delitos de corrupción de funcionarios, porque justamente el tema que estamos tratando es ese tema de la inhabilitación para la eficaz lucha contra la corrupción. Veamos, tenemos un sistema penal peruano, tenemos el Código Penal con delitos especiales, como delitos contra la administración pública, y tenemos que, pese a que hay convenios internacionales, hay una constitución que sea una nación transparente y que todos luchemos por cumplir la constitución y las leyes, vemos que estos delitos contra la administración pública, si bien es cierto, son denunciados, son investigados, no llegan a un puerto por cuanto no se sanciona con pena efectiva, que es lo deseable, porque del plexo de delitos que tenemos en el Código Penal, tal vez el que más ataca a la administración pública son los delitos de corrupción, no solo el peculado, la colusión, sino sobre todo los cohechos o coimas, como le denominan. Entonces, desde la Academia de la Magistratura, y gracias por la invitación, surge este tema y a ver qué soluciones damos nosotros, ¿no? Para que no siga incrementando la corrupción, porque esto es un desgaste para el sistema de justicia. Por ejemplo, sale una ley dada por el Ejecutivo, ¿no? En el cual permite el deshacinamiento de las cárceles. Claro que la idea es buena, ¿no? Las cárceles están duplicando, creo, el número de personas que deben estar ahí y necesitan espacio, camas y de repente prestar un mejor servicio. Pero si sale una ley del Ejecutivo, de este gobierno, donde pone criterios en el que es fácil salir de la cárcel, ¿dónde queda la sanción? ¿Dónde queda el castigo? Entonces, estas personas podrían pensar que la cárcel ya no es algo muy preocupante, que se puede ingresar, se puede cometer delitos de hurto agravado, robo agravado, y que de repente el juez, en un momento determinado, en vez de aplicarle una pena de 12 años, privativa de libertad, lo convierta en grilletes, ¿no? Vigilancia electrónica personal. Esto es algo que desluce la administración de justicia, la labor de los fiscales, la labor de los jueces, inclusive de la misma policía. Tenemos, por ejemplo, también otra ley, como la ley del crimen organizado, que probablemente muchos se van a oponer. ¿Por qué? Porque primero eh, desfigura el concepto tradicional de lo que es una organización criminal. El concepto es un poco gaseoso. Es más, acabamos de ver un caso entre el espectáculo y varias instituciones de justicia donde se ha criticado, por ejemplo, que tengan que llamar al abogado, demora 2 horas, ¿no? Entonces ya no hay ese impacto que se tenía antes de esta ley, ¿no? Y yo creo de que esa es una suma para debilitar el sistema penal peruano en lo que se refiere a materia anticorrupción. Por último, también existen las leyes con nombres propios, inclusive ya algunos la denominan en algunos cuerpos plenarios como la ley Soto. Si bien es cierto, la prescripción es un derecho, ¿no? Que tienen los imputados, procesados. También es cierto que esta ley Soto, en la suspensión del plazo de la prescripción, al ponerle un máximo de 1 año, ha beneficiado a muchas personas y se está aplicando en todos los niveles de la justicia. Delitos de administración pública que iniciaron hace 10 años, prácticamente prescrito, prescrito, prescrito. Entonces,
Todo este conjunto de leyes o paquetes de leyes, ¿no? Que está en el sistema penal peruano desde hace unos 2 o 3 años, debilitan la eficacia justamente del Código Penal, que es sancionar a los responsables de la comisión de los delitos, en especial de los delitos contra la administración pública. Hemos visto también que estos delitos contra la administración pública tienen un tratamiento especial debido a su naturaleza, en el cual hay delitos que no obstante afectan el bien jurídico de la recta y correcta administración pública, son demasiado bajos. Entonces, podría pensarse en el sistema que no son tan importantes. Yo creo que tiene que haber un trabajo académico, un trabajo de investigación, nuevos acuerdos plenarios de nuestra Corte Suprema, que hasta ahora lo viene haciendo muy bien, ¿no? Inclusive está aplicando conceptos éticos, morales, y lo que nunca había visto, por ejemplo, en el caso de la ley Soto, para hacer que los jueces, ¿no? O apliquen el control difuso o vean la manera de que no prescriban tan rápido y generen esa idea de impunidad. Yo creo que hasta ahora la Corte Suprema está intentando con las escuelas, corrientes provenientes de la filosofía del derecho, como el moralismo y otros, tratar de variar esa imagen de negativa a positiva. Entonces, resultado, incremento de la corrupción. Todo esto nos genera este tema sumamente importante, que es, deben fijar en la sentencia la invitación para la eficaz lucha contra la corrupción. Y la primera pregunta que nos viene es, ¿pero cómo? ¿Cómo? Ya un tipo penal, por ejemplo, agarren un tipo penal al azar y fija la multa y fija también esto de la inhabilitación. Entonces, yo veo que aparte de la noticia actual, que antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, habían cortes superiores, le voy a decir su nombre, yo soy duro con las ideas y suave con las personas y las instituciones que lo venían aplicando antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Por ejemplo, habían funcionarios del gobierno regional, funcionarios de las municipalidades o instituciones como la policía involucrados en actos de corrupción. Y nosotros veíamos, por ejemplo, que luego de la requisitoria del fiscal superior, es así, donde indicaba la pena, la reparación civil, la multa y la inhabilitación, ciertas salas penales de alguna jurisdicción del Perú simplemente no la aplicaban. Entonces la pregunta, desde el punto de vista del derecho formal, ¿cómo es posible, no? Que si, por ejemplo, la inhabilitación es una condena también que puede ser principal o accesoria, de acuerdo al caso, no se esté aplicando. A veces, en ese ánimo de conocer, preguntaba a los jueces y de esos jueces ya no los veo y simplemente decían, se ponían en el lugar del afectado, decía, pero ellos van a ser inhabilitados, ellos, y basta ya con la pena, mira la pena que hemos puesto, no, la reparación civil, van a perder sus puestos, pero justamente cuando el Código Penal, ¿no? El sistema penal, la política criminal está diciendo que ese tipo de sanciones, pena privativa, multa, inhabilitación, se está indicando en la sentencia, es justamente ¿para qué? Para que se cumplan los fines de un castigo ejemplar. No es nada personal, es una cuestión de aplicación de la ley. Y entonces, yo interpuse, era el antiguo sistema, estoy hablando del Código de Procedimientos Penales, un recurso de nulidad, porque ahora se utiliza la casación. En ese recurso de nulidad, eh, llegado después de un año y medio de la Corte Suprema, los jueces de la Corte Suprema entendieron, felizmente,
de que cuando se comete un delito contra la administración pública o delito de corrupción, si la ley lo indica, ¿no? Tiene que sí o sí imponerse. Es decir, su pena privativa, su inhabilitación y su multa. Y entonces indicaron en ese entonces que solo en el caso el fiscal no lo invoque o no lo solicite en su acusación, la sala podría reservarse ese derecho. Y en ese entonces yo vi que habían dos posiciones. Si el fiscal lo solicita, ellos, en base a esta sentencia de la, del recurso de nulidad de la Corte Suprema, tenían que aplicarlo. Pero cuando los fiscales lo omitían, había de la opinión que, identificando la normatividad, tenían que subsanarlo. ¿Cómo? Integrando la inhabilitación. Y otros, por su parte, dijeron, no, si el fiscal no lo ha invocado, no, lo sentimos, somos neutrales y nosotros no podemos ir más allá de lo planteado en la acusación del fiscal superior. Posteriormente a esta experiencia antigua, surge el nuevo Código Procesal Penal, ahora que ya está en todos los lugares, inclusive en Lima, vamos a denominarle simplemente Código Procesal Penal, en la que vamos a ver de algunos acuerdos de que ya no es de aplicación inmediata, sino tiene que quedar consentida o ejecutoriada. Pero la pregunta es, ¿qué pasa en ese lapso de personas que cometen corrupción? ¿No es un peligro también, no solo para el ejercicio del cargo, sino también para la institución? Eso lo vamos a ver más adelante. Luego, con el nuevo Código Procesal Penal, ustedes pueden entrar al YouTube y vi el caso de un magistrado superior que fue condenado con reparación civil y también a una pena suspendida, a 1 año de prisión, de pena privativa de la libertad, que está en impugnación. Pero me había dado cuenta que en la sentencia la Corte Suprema simplemente había omitido decir algo sobre la inhabilitación. Entonces, el espectador, que yo básicamente estoy pensando en la comunidad, lo que ve del trabajo de nosotros y hay que mejorar, dice, ¿cómo es posible que se cometa un delito en el rubro de corrupción, se sancione con una reparación civil, no una pena privativa de libertad suspendida, pero no se diga nada sobre la inhabilitación? Yo creo que fue una omisión, porque ya sea positiva o negativamente, tenían que decir algo al respecto. No se olviden que la Corte Suprema, a mi visión como profesor, es como un faro en la noche y su luz ilumina a todas esas zonas oscuras, sombrías, para tener el derecho penal vivo. Y no hay un derecho penal vivo si no se cumple a cabalidad el Código Penal y el Código Procesal Penal, ¿no? Y entonces quedó de que interpusieron la apelación respectiva y lo va a ver la Corte Suprema. Yo creo que sería adecuado, al igual que en el anterior, en el Código de Procedimientos Penales, lo que ocurrió en una sala que ilustraron, ellos también tenían que pronunciarse positiva o negativamente. Si se cumple de imponer una inhabilitación, porque no hay peor cosa que lo sobreentendido. No, la ley es clara y precisa, y las sentencias tienen que ser coherentes y congruentes, claras y precisas, indicar sus argumentos y debidas motivaciones. Una de las explicaciones en este caso de la Corte Suprema podría ser de repente de que el fiscal no lo pidió, ¿no? Otras razones podría ser que de repente se les pasó. Pero la pregunta es, ¿dónde está el deber del magistrado? En este caso de la Corte Suprema, que va a irradiar.
¿qué posición va a tener? Porque hasta ahora, en el campo de la inhabilitación, solo tenemos dos acuerdos plenarios, al menos visibles, los mismos que les voy a hacer referencia, ¿no? Y lógicamente yo como profesor catedrático de la academia, ¿no? Finalmente, ya sea a través de sus preguntas o a través de conclusiones, tengo que tomar una posición al respecto. ¿Ya? Continuemos. Miren, esquema de la situación ante las últimas leyes penales. Hago una pregunta, como profesor de filosofía del derecho. ¿Qué tenemos en la lucha contra la corrupción? Y lo que tenemos es lo que les dije, tipos penales, tipos especiales, sanciones de pena privativa de libertad, entre ellas la inhabilitación, conforme al artículo 36, y que deben ser de maneras expresas, ¿no? Y también los días multa. Y entonces, una noticia criminal. ¿Por qué yo siempre pongo de ejemplo lo que ocurrió, por ejemplo, ante un hecho con el Código de Procedimientos Penales? ¿Por qué pongo como ejemplo un caso que se vio en la Corte Suprema a raíz de este delito de corrupción de funcionarios? ¿O por qué pongo una noticia actual? Porque yo creo que siguiendo la escuela realista o de la experiencia jurídica del derecho allá en Europa, lo que importa en materia de derecho penal, en materia de sistema penal, independientemente de las leyes y su vigencia, es la figura del juez. Yo creo que la figura del juez en este momento ha quedado un poco sombría, de repente por la mala información de los medios de opinión o por el mal entendimiento de su metodología de trabajo, o tal vez porque la gente, la comunidad, no percibe el buen trabajo que están realizando. ¿Es así? Ellos solamente quieren saber que si una persona se le detiene en una carretera con 100 soles, corrupción, o un secretario se le detiene con 1000 soles, ellos no saben el procedimiento. Él no sabe de código procesal penal, de acuerdos plenarios, de sentencias vinculantes, de la dogmática penal, de la doctrina. Ellos quieren ver un resultado. Y el resultado, aunque sea duro por corrupción, aunque sea por intercambio de una gaseosa, no sé, algo, es pena privativa de libertad. Porque si no es así, no estaríamos al tanto con los convenios internacionales que nos hablan de ser eficaces en la lucha contra la corrupción, que es una preocupación que a veces la gente no lo ve como empatía del magistrado en general. La noticia que tenemos es la siguiente. En algún lugar del país, les he puesto X, Perú, un secretario de juzgado es detenido infragante con una coima de dinero de 1000 soles. Yo me acuerdo que antes este hecho era escandaloso. Ahora parece que se ha normalizado. Por lo tanto, dicen, es un secretario, no, no es un juez de alto nivel y por lo tanto, bueno, podría quedar en libertad. Más aún si hay estas leyes que ha sacado el gobierno, ¿no? Este tipo de beneficios debido al garantismo, pero no, no es así. En la discusión, por ejemplo, que había, inclusive comenzaron a hacer tesis en el Perú sobre si teníamos que poner una especie de unidades impositivas tributarias para hacer, de repente, si es de 2 unidades impositivas, es delito. Esto no es delito contra el patrimonio. Esto se ha equivocado. No es así. Esto no es un hurto. El bien jurídico es totalmente diferente, queridos colegas. Es la correcta y recta administración pública. Entonces, desde una agua San Luis, desde un chocolate, desde a un gorrito, desde a un tipo de obsequio, todo eso contribuye a favorecer esto de lo que le llaman el aceitar en la corrupción, ¿no? Para que ese mal sistema, esa mala práctica del sistema sobreviva. Pero si sumamos como arenas en un desierto, todos estos actos ensombrecen la actividad judicial. Entonces, yo soy de la posición de que todos esos intentos que podrían haber en el Parlamento, en el Ejecutivo,
¿no? O en las tesis, bueno, a los que hacen su tesis, ¿no? ¿No? Tomen esta idea de normalizar los actos de corrupción a través de imponiendo montos, como podría ser en las faltas contra el patrimonio, ¿ya? No es correcto. Entonces, esta noticia, vuelvo a repetir, en algún lugar del país, Perú, un secretario de juzgado detenido en fraganti con una coima de dinero de 1.000 soles. Primero, yo no entiendo cómo hay noticias que cuando a una persona la policía la interviene flagrante, a veces la policía no, irregularmente, lo cita. Ahí falta más control, creo, del Ministerio Público. Otra noticia, cuando, por ejemplo, es una persona detenida en flagrancia por delito de corrupción y no llega a conocimiento del juzgado y se procede. En atención dicen de que está los requisitos de la prisión preventiva y que no superaría su superación. Ahí yo creo que habría que cambiar de óptica, ¿no? No sé si a través de un complemento de la Constitución, no sé si a través de otro acuerdo plenario, ¿no es así? Sin llegar a activismo judicial, ¿ah? Sin llevar a activismo judicial, ver la manera adecuada, porque si nosotros normalizamos las conductas que ven o integran la corrupción, entonces no estamos irradiando bien ese faro en la noche, ¿no? Para decirle a este universo de fiscales y jueces, en la cual yo también pertenezco, de cumplir con las normas internacionales y, sobre todo, acabar o disminuir los delitos contra la corrupción. Entonces, cuando sale la noticia es escándalo, pues. Dicen, ¿no? Tienen a un secretario con 1.000 soles y en menos de 24 es liberado por las autoridades. ¿Y qué ve, por ejemplo, el ciudadano? Que esta persona intervenida sigue trabajando, no con vergüenza y hasta con altanería. Entonces, ¿qué pasó? Me pregunto. Si en el delito, por decir, en el 396 del Código Penal, no, la pena es de 5 a 8 años privativa de libertad, hay inhabilitación conforme al numeral 1 y numeral 2 del artículo 36 del Código Penal y con 180 a 300 días multa. En este acto, por ejemplo, yo procedo a su lectura. Miren, vámonos entonces al Código Penal. Vámonos al Código Penal. ¿No es así? Al artículo 396. 396 del Código Penal. Le voy a dar su lectura actual. 396. Acá lo tengo. Y dice así, 396. Estoy sacando un artículo de actos que parecen comunes, pero no lo son tanto porque son parte especial, delitos de corrupción de funcionarios. Corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales. Ahí está. Si en el caso del artículo 395, o sea, cohecho pasivo específico, el agente secretario judicial, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional o cualquier otro análogo a los anteriores, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años, e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 180 a 365 días multa. ¿Qué dice el artículo 36 del Código Penal? Lo siguiente, artículo 36. Y dice así, inhabilitación. La inhabilitación produce
según disponga la sentencia. 1. Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de acción popular. 2. Incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Entonces, la norma es sabia porque le está indicando al magistrado, previa acusación del fiscal superior, ¿no? Que le imponga 10 multas, que lo inhabilite, ¿no es así? Y que le pongan la pena de 5 a 8 años. Pero yo me pregunto, con estas leyes que hay, ¿no? Sobre todo esa ley de deshacinamiento de las cárceles, donde hasta 12 años un juez podría aplicarle, ¿no? Los grilletes electrónicos, vigilancia electrónica personal. ¿Qué posibilidades tendría? Entonces, un juez diría, ¿no? Bueno, con esta ley yo tendría que mandarlo a su casa y si es posible un grillete. Cuando hay problemas de monitoreo, la misma policía se cansa. Entonces, teníamos un código penal sin efecto sustancial, penalistas, procesalistas. O sea, no entendemos de qué vale que los legisladores, por ejemplo, estoy tomando un artículo al azar, con el artículo 396 del Código Penal imponga de 5 a 8 años, donde el ciudadano diría, bueno, pues esta persona va de presa, pero no la ven presa, la ven liberada y al día siguiente está trabajando. O sea, debe ser una vergüenza para el presidente de la Corte, o si se trata de asistentes fiscales del presidente de la Junta de Fiscales, algo delicado. Entonces yo digo, mientras que se arreglan estas normas por parte del Congreso, o algunos acceden a una demanda de inconstitucionalidad, ¿no es así? ¿Qué hacemos en este terreno? Entonces, esta es la preocupación como profesores, ¿no? De derecho penal o profesores de ética para ustedes, mis queridos colegas. Entonces, nos quedaría tanto la inhabilitación conforme al numeral 1 y 2, es decir, ya no puedes estar más en ese cargo, y también con los 180 a 300 días multa. Y acá vemos un problema de seguridad jurídica versus justicia, porque la seguridad jurídica a veces viene envuelta como un huevo con garantismo, que significa hasta la última instancia, hasta el último cartucho, como diría Bolognesi, ¿no? Pero la justicia es dinámica, trabaja segundo a segundo, minuto a minuto, y nosotros somos magistrados, al menos consideramos que estamos preocupados no solo por cumplir los plazos, no solo con respetar las reglas de la institución, sino también capaces de hacer labor educativa, formativa, pero eficaz. Y no hay mejor labor que la sanción penal en casos de corrupción. Y si mientras que se discute si suben o bajan las penas por, 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 el, por esto del, estoy ocupado, llamo unos minutos, por esto del Congreso, yo propongo, ¿y por qué no aplicamos la inhabilitación, mis estimados colegas? ¿Por qué no aplicamos la inhabilitación conforme al artículo 1 y artículo 2, disculpen, conforme al numeral 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal? Y pongo en mayúscula y en grande y los días, porque el Estado nos está dando a través de las leyes 3 tipos de sanciones: multas, inhabilitaciones y penas. Yo no creo que sean para escoger, yo creo que son penas para aplicar, porque las convenciones internacionales nos están diciendo que redoblemos esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Si no, esta conferencia no tendría ningún sentido. Yo he revisado acá dos, dos acuerdos plenarios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para aquellos que les interese más este tema, ¿no? Tenemos el acuerdo plenario 2-2018/CJ, acá está, 116, asunto, alcance de la pena de inhabilitación.
Lima, 18 de julio del 2008. ¿Correcto? Según este acuerdo plenario 2-2008, producto del cuarto pleno jurisdiccional de las salas penales permanentes, transitorias y especiales de la Corte Suprema, vemos que como doctrina legal son los fundamentos del 8 al 16 que ustedes los pueden evaluar y yo solamente voy a resaltar algunos. Y de julio del 2008, ¿no? Pasó un año y un poquito más, el Lima, 13 de noviembre del 2009, sale un acuerdo plenario, el 10-2009/CJ116, que dice, asunto, ejecución de la pena de inhabilitación. Repito, ejecución de la pena de inhabilitación, el mismo que es el quinto pleno jurisdiccional de las salas penales permanentes y transitorias. Por eso que yo, como una de las conclusiones, y dada la conferencia que estoy dictando, no, yo creo que no estaría mal, y con el debido respeto, y siendo un faro que ilumine en la noche la Corte Suprema, ver, pues, ¿no? O sea, de esta fecha, 2008, 2009, han pasado casi 15 años, ¿cómo deberíamos tratar esto, ¿no? De la inhabilitación. Porque para algunos que tienen un pensamiento sumamente formal, no diría, pero ¿para qué? Si ya está claro que la ley lo sanciona y que lo apliquen. Pero hay personas que no lo aplican. Les hablaba ya del antiguo Código de Procedimientos Penales con una experiencia jurídica y luego les hablaba del Código Procesal actual que una sala de la Corte Suprema, en este caso, no lo ha aplicado. Entonces, lo que quiere la gente es escuchar razones, ¿no? No omisiones, porque, como digo, hay que iluminar bien. Entonces, nosotros vemos lo siguiente, dos acuerdos plenarios. Este último acuerdo plenario, el 10-2009, tiene como doctrina legal establecida de 6 a 9. Veamos entonces. Comenzamos con el acuerdo plenario 2-2008, 18 de julio del 2008. En primer lugar, ¿cómo se entiende la inhabilitación? La pena de inhabilitación consiste en la privación, suspensión o incapacitación de uno o más derechos políticos, económicos, profesionales y civiles del penado. Porque esto se impone a través de ¿qué? De una sentencia. A través de esta pena se sanciona a quien ha infraccionado un deber especial propio de su cargo, como los delitos de corrupción de funcionarios, delito especial, servidor o funcionario público. Es más, desde el 2022 se ha creado la figura, ¿no? De cohecho activo transnacional. Increíble. Nunca pensamos que la justicia es transfronteriza, que alguien podía cometer cohecho o coimear, ¿no? O aceitar, como usan en las mafias, agentes internacionales, ¿no? Y que va a ser materia también, ya les explicaré a Carlitos, de un curso que yo voy a llevar en diciembre. Entonces, continuamos. A través de esta pena se sanciona a quien ha infraccionado un deber especial propio de su cargo, función, profesión, comercio, industria o relación familiar, o a quien se ha prevalido de su posición de poder o de dominio para delinquir. En este acuerdo plenario, básicamente, ¿no? ¿Qué tenemos? Que vemos que hay un primer problema. Si el fiscal omite solicitar la pena de inhabilitación, pese a que está forzadamente vinculado al tipo penal objeto de la acusación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, independientemente de la lectura o de la interpretación o de la argumentación que ustedes hagan, colegas, sobre estos acuerdos plenarios, que yo digo, ¿no? Sugiero respetuosamente, ¿no? Si hubo un cambio de un año de un acuerdo plenario 2-2018 a 10-2019 y estamos comprometidos
a través del respeto de las convenciones internacionales, entre ellos la de Palermo, ¿no? Y otros para la lucha contra la corrupción, ¿por qué la Corte Suprema podría, ¿no? Tratar de repente de invitar a los especialistas, de ser el caso, ¿no? Que supongo que son los penalistas, y ver eh, cómo mejorar esta figura y, si se puede decir, agotar estas lagunas o vacíos que pudieran tener unos jueces y generar ¿qué? La uniformidad del criterio. ¿Por qué? Porque desde que en nuestro país existe eso que uno denomina las sentencias vinculantes para hacer la justicia, al menos en materia penal, predecible, no es muy adecuado que, por ejemplo, exista una ley Soto que muchos jueces, de repente, por su amplio sentido garantista, solo la apliquen y no vean su efecto. Y haya un sector de la Corte Suprema que, para mí, de manera adecuada, ha aplicado conceptos éticos, morales, como son los principios, si agarramos a Working y a otros pensadores, para que se corrija y no se permita la impunidad. Yo veo que buenamente la Corte Suprema, a través de un debate de ustedes, que todos visibilizamos, necesita eso que se llama predictibilidad, ¿correcto? Entonces, vamos a lanzar la pregunta. Si el fiscal omite solicitar la pena de inhabilitación, pese a que está forzosamente vinculado al tipo objeto de acusación, yo lo primero que me preguntaría es, si el fiscal es protector del principio de legalidad y si un delito está indicando esas tres sanciones, como vemos ahí, penas de 5 a 8 años, estoy tomando como ejemplo el 396, inhabilitación conforme al numeral 1 y al número 2 del artículo 36 del Código Penal, y con 180 a 360 días multa, la pregunta es, ¿por qué no se aplica en su totalidad? Tendría que haber alguna explicación. Yo lo veo de la siguiente manera. Si el fiscal omite, no sé si dentro de las personas que estamos acá en esta conferencia, ¿no? Existen fiscales o asistentes de función fiscal. Pero yo digo una cosa, miren, yo creo que el fiscal no solo es su deber, es su obligación, no solo indicar en su acusación estas sanciones, sino que en el caso una sala penal, ¿no? No lo indiquen, o un colegiado no lo indiquen, impugnar. ¿Por qué? Porque de acuerdo al numeral 2 del artículo 159, si mal no recuerdo, de la Constitución Política del Estado, le tiene como funciones al Ministerio Público velar por la recta administración de justicia. Y la recta administración de justicia implica la recta aplicación de las leyes, en este caso, de las leyes penales. Acá no estamos tocando personas, estamos viendo instituciones que buscan justicia conforme al principio de legalidad. Entonces, yo ya veo extraño, ¿no? Que si un fiscal en un delito donde se fija en habilitación, en especial, es lo que estamos hablando el día de hoy, en los delitos de corrupción de funcionarios, omite la pena en inhabilitación, yo creo que ni siquiera debería pasar la acusación, deberían devolvérsela. Pero si así fuese y encontraran una sala penal en uso de su autonomía, atribuciones en base a los acuerdos plenarios que consideran de que esa omisión es facultativa, yo creo que en el mundo de la legalidad no hay facultad. Lo que tendrían que hacer es integrar. Yo creo que es lo correcto. Es más, si el fiscal hubiera omitido y la sala también no se hubiese pronunciado,
yo creo que por el principio de la legalidad, ya que está establecido en la ley, ¿no? Yo creo que lo que debería hacer ese fiscal que omitió es impugnar para que también, hasta que termine el proceso, se pueda integrar. ¿Correcto? Entonces, lo que vemos en el acuerdo plenario 2-2008 de julio del 2008 es este problema, si el fiscal omite. Correcto. ¿Qué más vemos? Nosotros lo que estamos viendo es que existe una gran responsabilidad del Ministerio Público al momento de presentar su acusación, pero también existe una gran posibilidad de los jueces que hacen control de acusación, ¿no? Porque la acusación, de acuerdo a nuestro código, indica eso. Fijar las penas, las multas, las inhabilitaciones, para que sea como ente requiriente, porque si se acredita el delito y se acredita la responsabilidad y el tipo penal lo ha señalado ahí, yo creo que acá ni siquiera es interpretación, es aplicación del derecho penal, del contenido del Código Penal. ¿Correcto? Entonces, veamos lo siguiente. El otro acuerdo, porque son más o menos extensos, solamente estoy indicando lo que corresponde a esta conferencia. Tenemos el acuerdo plenario 10-2009/CJ-116 de fecha 13 de noviembre del 2009, aproximadamente casi 15 años. Dice, la pena de inhabilitación, conforme a las disposiciones pertinentes del nuevo código, no se ejecuta hasta que la sentencia condenatoria adquiera firmeza. Es un sistema suspensivo. Y me gustaría escuchar, si es que alguno de ustedes se anima en sus intervenciones, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Esto es simplemente cuestión de garantías, de respeto a la situación jurídica del condenado en una primera instancia y esperar? ¿Y qué pasa si entra la ley Soto? Peligroso, ¿no? Porque podríamos prescribirlo. Y no quedaría mal el Ministerio Público o el Poder Judicial, quedaría mal el sistema de justicia nuestro. Hay que pensar también en eso. ¿Es así? ¿Qué pasaría? Porque a veces me cuentan en algunas jurisdicciones que, por ejemplo, en caso de violencia familiar, las audiencias demoran un año, año y medio. Yo hasta no me acuerdo, porque yo tengo la ventaja que soy un magistrado antiguo, ya casi a los 30 años, ¿no? Hasta más, ¿no? Que, que antes, como sea, había uno dice los lunes, los viernes, pero ahora se fija, Dios mío, de una instancia a otra puede pasar un año, 2 años. No se está pensando en la eficacia del derecho penal. No se quiere aplicar bien la política criminal, que en este caso es la sanción a la gente que comete delitos de corrupción. Acá no hay montos, acá no hay cantidades, acá no hay modalidades. Si está contenida en el cuerpo de delitos de corrupción de funcionarios, ya es grave. Y si hay penas, hay multas y hay inhabilitaciones, ya que ahorita la pena parece que tiene que ser muy elevado y se escapan muchos delitos de corrupción de funcionarios, no es así. ¿Por qué no ser efectivos? Es mi planteamiento como profesor, ejecutando inmediatamente la inhabilitación. Y luego le voy a decir por qué. Entonces, si ustedes revisan este acuerdo plenario 10-2019, dice así, la pena de inhabilitación, conforme a las disposiciones pertinentes del nuevo Código Procesal Penal, ya borren la N, Código Procesal Penal, que ya está en Lima, no se ejecuta hasta que la sentencia condenatoria adquiere la firmeza. Es lógico que esto le beneficia al imputado, al procesado, al condenado en primera instancia, pero le beneficia a la lucha contra la corrupción, deja bien parado al sistema de justicia, le beneficia a la sociedad que ha sido perjudicada,
en estos actos? ¿Vamos a hacer borrón y cuenta nueva cuando llegue la prescripción? ¿Vamos a echar la culpa a que se demoraron 8 meses, 1 año, 2 años? ¿Vamos a jugar ese sistema de borrón y cuenta nueva? Yo solo hago la pregunta y por si acaso lo hago en posición de profesor. Y es la conferencia que estoy dictando. ¿Correcto? Se ve que en todo caso mejor estaba el sistema anterior. Así, hago la pregunta. ¿Qué es lo adecuado en la lucha contra la corrupción? Y solo estamos hablando del tema de la inhabilitación. ¿Correcto? Pregunto yo, ¿era mejor el sistema anterior con el Código de Procedimientos Penales que admite expresamente el sistema de ejecución inmediata? Hemos progresado con este nuevo Código de Procedimiento Penal que en el arte, entre comillas, de las garantías fundamentales, ¿no? Porque miren, les cuento, yo soy presidente de la Comisión Regional Anticorrupción, ¿correcto? Y en esa comisión se plantea lo siguiente, que tratándose de funcionarios o servidores públicos, tal vez por ley, no sé si se pueda, o en virtud a la decencia, debería renunciarse. O sea, si es un funcionario, estoy hablando de un presidente de la República, de un ministro de Estado, de cualquier integrante del Ministerio Público, del Poder Judicial, yo creo que lo adecuado para ellas es rechazar esto de la prescripción, porque está de por medio, se puede decir, la sangre que corre por las venas, que es la justicia. Porque si eres autoridad y estás en eso, como que no se ve muy decoroso, elegante, ¿no? Que busques atajos para que la gente se olvide a través de las prescripciones. Tal vez un ciudadano involucrado, pero no exactamente una persona que está en este rubro de delitos de corrupción de funcionarios. Por eso yo creo que tuviera que tomar posición y hasta ahora van 2 conclusiones. Primero, recomendaría, si se puede, que, no quiero que se apague esto, un ratito. Recomendaría yo, si se puede, que realmente la Corte Suprema procediese a un nuevo acuerdo plenario debido a pasado el tiempo, que se evalúe la necesidad, la imperiosa necesidad, disculpen, estoy asegurando para que no se vaya, de que se defina cuál es más prioritario en una lucha contra la corrupción. Lo que estaba normado en el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Que sea inmediato o que se espere a que la resolución condenatoria o sentencia adquiera firmeza debido a los plazos. ¿Ya? Entonces, siendo así, Carlos, no sé si me escuchas. Siendo así, entonces, transcurrido 1 hora, me gustaría también escucharlos a ustedes, ¿no? Quisiera saber si tienen alguna actitud, alguna pregunta, y si de lo contrario, yo continuaré con la exposición, ¿ya? ¿Se le Muchas escucha, gracias. doctor? ¿Se le escucha? A ver, sí, ya transcurrió 1 hora, Carlitos, me gustaría saber si tienen algún comentario, alguna apreciación, ¿no? O si no, yo procedería a concluir esta conferencia. Gracias. Doctor, perfecto. Daniel Flores Aguinaga, ha levantado la mano. Ya, ¿cómo se llama? ¿Me dices? Daniel Flores Aguinaga. Ya está. Doctor Flores, puede hablar, ¿ah? Ya. Una preguntita, siempre pregunto, ¿usted es fiscal adjunto provincial de qué jurisdicción? Sí, doctor, muy buenas tardes. De Sí, ahí la está. región Lambayeque. Ya Región está. Lambayeque. Le escuchamos todo, doctor. Opinión, rechazo, posición, para eso estamos. Y gracias por estar presente
en esta conferencia. Sí, doctor, escuchando su ponencia muy interesante, en estos casos tan delicados como los delitos contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de funcionarios, yo considero que lo que está regulado en el Código de Procedimientos Penales, como usted lo afirma, debería, al menos en los casos de flagrancia delictiva, un caso de un fiscal o un juez o un servidor público en cualquiera de las entidades públicas de nuestro país, aplicarse la pena de inhabilitación de manera rauda, ¿no? Celere, a efectos de que esta persona no continúe o pueda continuar reiterando su conducta en la comisión de actos delictivos que en realidad pues merma de manera significativa la función pública, ¿no? Ese sería mi aporte, doctor, porque Sí, mientras eh, en la actualidad, mientras espera el proceso penal, concluya la sobrecarga de los despachos fiscales especializados en esta materia. Bueno, yo trabajo en un despacho anticorrupción y se aprecia pues que los casos demoran, ¿no? Entonces hasta que se imponga la primera sentencia, la sentencia en primera instancia, se confirme, este funcionario pues puede seguir delinquiendo, ¿no? Salvo que se opte por otras medidas, como por ejemplo la suspensión de derechos, suspenderlo mientras se emite la sentencia correspondiente. bien, doctor Flores, muy buena intervención. Miren, yo en una oportunidad también fui jefe del órgano de control interno. Y en estos casos de corrupción, como usted bien indica, en estos casos de flagrancia, es muy importante la intervención inmediata, ya sea del órgano de control o de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios. Porque como yo les decía al comienzo, hay esa percepción ciudadana que en el caso del Ministerio Público no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Inclusive se están aprovechando ciertas instituciones, en este caso hay que decirlo claramente, ¿no? Que quieren que le quiten facultades al Ministerio Público, cuando es el Ministerio Público que, que tiene ese mandato constitucional de estar presente desde el inicio de las investigaciones. Sería lamentable para nosotros. Claro que una vía o demanda de inconstitucionalidad nos dará la razón, pero ¿cuánto tiempo va a pasar para esto? Entonces yo creo que una mejor manera, en el caso de los fiscales, es simplemente el principio de legalidad, como en este caso, ¿no? Independientemente de la flagrancia, ¿no? Yo creo que lo correcto es que cuando se presente la acusación, tiene que estar necesariamente estos tres: la pena, la multa y la inhabilitación. ¿Por qué? Porque yo creo que la inhabilitación, y creo que me parece a lo Montesquieu, en El espíritu y las leyes, o a través de Hegel, ¿no? Yo soy profesor de filosofía del derecho, lo que quiere preservar simplemente es la conducta: no lo hagas. Don't do that, dicen los gringos, los americanos, no lo hagas. Porque si tú sancionas a una persona, como en este caso del secretario, que se le encuentra con 1.000 soles, inmediatamente es enmarrocado, inmediatamente se encuentra una acción rápida del Ministerio Público y se exige, además de esto, la inhabilitación, entonces se ve efectividad del sistema penal, no debilidad del sistema penal, ¿no? Porque hasta cuando es confuso entre si es una regularidad, control interno, las autoridades nacionales de control, que creo que lo quieren hacer mejor, ¿te das cuenta? Pero cuando escuchamos que dicen hay etapas, hay la unidad preventiva, hay la unidad investigatoria, y supongamos que esto a 2, 3 años, y como usted dice, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir para que no siga delinquiendo? Yo creo que nosotros podemos hacer algo a través de la interpretación de la ley en base a principios constitucionales, y también podemos hacer la interpretación de los convenios internacionales en la lucha contra la corrupción, porque si esto se ve
en Junín, se ve en Huánuco, se ve en Lambayeque, se ve en Tingo María, entonces estaríamos nosotros normalizando este tipo de conductas que finalmente podría pensar la gente que es un incentivo para la corrupción. Entonces, las personas que van donde un secretario, por decir, y le quieren dejar una cantidad de dinero, ¿te das cuenta? Y lo ven al día siguiente libre, entonces podrían decir que no es muy grave. Y entonces, en cierta forma, doctor Flores, sería un estímulo para el soborno, la coima, ¿sí o no? Y eso sería un mensaje negativo. Yo repito, yo creo que a través de la Corte Suprema y los acuerdos plenarios actualizados, vigentes, porque este de 2008-2009 es demasiado años, y dadas las situaciones que tenemos el día de hoy, donde tenemos una alta corrupción, una mala percepción de la justicia, podría ayudar e inclusive, como se ha hecho con ciertos acuerdos plenarios últimos, donde dicen, bueno, esta es la ley, pero también nosotros lo interpretamos de esa manera. Gracias, doctor Flores. Muy amable. Sí, Carlitos. ¿Alguna otra persona? No, doctor, continuamos, pero. Ya. Miren, lo importante es, para culminar, miren, yo he visto algunos alcances que les quiero poner a su conocimiento. Miren, y guarda la pregunta, por ejemplo, con lo indicado por el fiscal, el doctor Flores. Ubíquense, por favor, artículo 253 del Código Procesal Penal. Dice así: las medidas de coerción procesal. Título 1. Preceptos generales. Acá lo tengo a la vista. Preceptos generales. Artículo 253. Principios y finalidad. Numeral 1. Los derechos, si tiene su código, por favor, me siguen. Los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados relativos a derechos humanos ratificados por el Perú solo podrán ser restringidos en el marco del proceso penal, si la ley lo permite y con las garantías previstas en ella. Repito, 253, numeral 1. Los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, no podemos salirnos de la Constitución, principio de legalidad, y los tratados relativos a derechos humanos ratificados por el Perú, solo podrán ser restringidos en el marco del proceso penal, si la ley lo permite y con las garantías previstas en ella. Una de las garantías es, por ejemplo, la debida motivación, tanto de fiscales como de jueces. 2. Dice así: la restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal y se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad y siempre que en la medida de exigencia necesaria existan suficientes elementos de convicción. Yo repito, es proporcional que una persona que comete un delito de corrupción de funcionarios esté libre. ¿Importa o no importa la percepción de la comunidad? No se olviden que nosotros administramos justicia y la justicia viene de los ciudadanos. Hay que representarla bien. Es así, el bien jurídico afectado no es un bien jurídico cualquiera, es la recta y correcta administración pública. Tercero, en yo quiero que le pongan un asterisco. Dice así: la restricción de un derecho fundamental solo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para prevenir. Qué importante es la prevención, ¿no? Según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, coma, así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad, y acá quiero ustedes que lo subrayen, y evitar el peligro de reiteración delictiva. Miren, qué hermoso artículo, el numeral 3, artículo 293, preceptos generales sobre la actividad procesal para los jueces y fiscales.
O sea, cuando el legislador redactó este artículo 253, principios y finalidad, ¿cuál es la finalidad? Evitar el peligro de reiteración delictiva. Por eso que hay esa crítica, pues, ¿no? Que nuestras cárceles peruanas parece que tienen puertas giratorias. Entran y salen. ¿Producto de qué? De esas leyes que hay, que da el gobierno a través de facultades que le da el legislativo, a través del legislativo mío, y sabe cuántas leyes saldrán. O estas, por ejemplo, del concepto de organización criminal, ¿no? Que hemos visto en estos últimos días, que es un debilitamiento de la lucha contra la corrupción. Entonces, tenemos que tener los principios y las finalidades claras. Para eso somos operadores de justicia. Y yo creo, a pesar de todas las escuelas del derecho, yo creo que la escuela realista que nació en Europa y luego cruzó el Atlántico hasta Norteamérica es importante. ¿Por qué? Porque está la figura del operador de justicia, ¿no? Ulpiano hace muchos años decía, ¿no? Que la justicia es dar a cada cual lo que le corresponde. ¿Pero qué es lo que le corresponde? ¿Perdón? ¿Amnistías? ¿Indultos? ¿Prescripciones? ¿Favorecimientos? ¿Nombres propios? Yo creo que ha pasado mucho tiempito después de eso, hay más de 2000 años. Yo creo que la escuela realista en Europa, cuando dijo, tú no te preocupes de las sentencias que hacen los jueces, porque si tú encuentras un juez idóneo, ¿no? Él sabrá lo que tiene que hacer. Pero cuando esta corriente realista del derecho de Al Rose se trasladó a Norteamérica, con Jeremy Halls y otros, y dijo, no, lo importante no solo es la figura del juez, lo importante es lo que hace el juez. Y lo que hace el juez, estimados, es las sentencias. De ahí nace el concepto de jurisprudencia, que luego Perú en este siglo lo incorpora, y bien ha hecho, sí o no, para crear una opinión de manera predecible. Para eso sirven las sentencias vinculantes, para eso sirven los acuerdos plenarios. Repito, una Corte Suprema que se reclama como un faro en la noche, yo soy del Callao, como un faro en la noche, irradiando esas zonas oscuras, esas lagunas, pero no en busca de impunidad, no en busca de prescripciones, no en busca de dilataciones, sino en busca de una justicia real, sustancial, material, efectiva. Eso es lo que yo considero. Y este artículo, el 253, numeral 3, cuando dice como finalidad evitar el peligro de reiteración delictiva, de ningún modo contradice ninguna constitución, ningún convenio. Entonces, si vamos a llamar facultad, ¿no? Cuando los jueces vean una omisión de los fiscales, yo creo que tendrían dos alternativas. Primera alternativa que habría que discutir tal vez en un acuerdo plenario los especialistas, de devolverle a través del control de la acusación, oiga señor fiscal, usted es garante, ¿no? Aplique la ley. O la otra, de no observar y pasar la acusación y el juzgamiento al momento de la sentencia, reintegrar. Porque yo creo que el juez no es absolutamente neutro, porque el juez se ha formado en una universidad, tiene valores, ¿no es así? Y dentro de los valores está también observar la justicia, creo yo, es un criterio. Otra cosa importante, independiente del artículo 253 sobre las medidas de coerción procesal, ¿no? Es el artículo 39A de nuestra Constitución Política del Estado. El artículo 39 de la Constitución Política del Estado, déjenme ubicarlo, dice así lo siguiente. Impedimento para ejercer cargos de confianza por condena. Esta es una norma incorporada
a través de la ley, apunten si gustan, la 31043, publicada el 15 de septiembre del 2020. Primero su contexto, ¿no? Parece que estas personas que crearon este artículo 39A, de verdad que nunca pensé encontrar en una constitución 34A, 39B, o como está en el Código Penal, creo que hayan llegado hasta la P, ¿no? ¿No? A, B, C, D. Bueno, me parece un poco, no sé, liviano el asunto, no es muy serio. Y entonces, lo importante es lo siguiente, cuando surge una modificación, miren, como argumentación, cuando surge una modificación del Código Procesal Penal, surge una modificación del Código Penal, surge una modificación del Código Procesal Constitucional, o surge una modificación de esto que llamamos la Constitución, ¿te das cuenta? Porque nuestra Constitución no es pétrea, no es roca, ¿sí o no? Es dinámica. Las leyes tienen que ser el reflejo, en especial las leyes penales, no de un populismo o de un garantismo excéntrico, sino tienen que ser el reflejo de una necesidad, la necesidad de la población, que se cumplan las leyes, en especial de delitos de corrupción de funcionarios, a cabalidad y de manera firme. Es lo que yo pienso. Entonces, todas estas quejas que hay han hecho que surja esta ley el 15 de septiembre del 2020 que dice así: están impedidas de ejercer la función pública mediante designación en cargos de confianza. Ojo, dicen cargos de confianza. Las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autoras o cómplices por la comisión del delito doloso. Entonces, desde la academia, que hacemos una profunda investigación, porque si no, no sería academia, no será la academia de Platón, el liceo de Aristóteles, pero es la academia peruana, en el cual los discentes y los docentes tenemos que sugerir soluciones a esta problemática de mala imagen del sistema penal o de debilidad del sistema penal. Entonces yo digo lo siguiente: si en el artículo 39A, y para eso está el presidente del Poder Judicial, está el fiscal de la Nación, están otros organismos, podrían promover, digo yo, porque no tendría sentido, una conferencia donde yo no llegue a conclusiones, donde yo no llegue a sugerencias, donde yo no muestre ejemplos. Yo creo que lo importante es que además de los cargos de confianza, también sean a los titulares, ¿sí o no? Que integran los organismos públicos. ¿Por qué? Porque la meta es la misma: reducir los actos de corrupción. Y acá solamente habla de delitos dolosos, ¿no? Si habla de delitos, también comprende. Entonces, los delitos de corrupción de funcionarios, peculado, colusión y todos los que hay, negociación incompatible, patrocinio ilegal, toda esa variedad de delitos que están metidos, delitos de corrupción, ¿no es así? Para encontrar una justicia sólida, fuerte y que urge que estos actos no sean debidos en su tiempo y no a la espera de otras instancias, no a la espera de leyes Soto o de otra magnitud, sino de interpretación en base a justicia material, como bien ha dicho uno de los intervinientes el día de hoy, no, sobre todo en los delitos con flagrancia que ameriten una acción eficaz de la justicia. ¿Para evitar qué? Para evitar que sigan abusando, aprovechando, es así, del cargo que alguna vez recibieron, ¿no? Entonces, este artículo yo creo que debe ser tomado en cuenta también en el acuerdo
plenario que debería elaborarse, no sé, este año, el próximo año. Yo sé que a veces la Academia Peruana, la Academia de Magistratura está atenta, ¿no? Y sería bueno que también propusiéramos ese tipo de debates ya a nivel, ¿no?, de Fiscalía de la Nación, a través de Corte Suprema, que son los, se supone que son los más entendidos, ¿no? Para que irradiar como ese faro que yo digo a toda al órgano jurisdiccional y también a los fiscales, cómo debemos proceder, y ya no con titubeos, ya no con dilemas, sino con seguridad y firmeza. Y así también generar prevención, porque se genera prevención, mis estimados, cuando esta sanción es inmediata, ¿no? Puede haber una medida de coacción mientras que sea el final, pero no puede ser en el cargo, pues, porque es ilógico, es ilógico. A un robagallinas no se le va a hacer para que siga robando gallinas. Una persona que se lleva la red pública o maltrata o perjudica la red no puede continuar. ¿Por qué? Porque el derecho penal así lo exige, salvo que se haya vuelto alguna cosa liviana, la comisión de delitos contra la administración pública o los delitos también conocidos como de corrupción de funcionarios. Por último, ¿no? El artículo 51 también de la Constitución Política del Estado, y permíteme hacerles recordar, nos habla de la supremacía de la Constitución. Esta teoría, por ejemplo, de la supremacía de la Constitución, nos hace recordar a un viejo texto de un gran filósofo del derecho, Hans Kelsen. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en el libro La teoría pura del derecho, que Kelsen quiso expulsar, para tener al derecho como una ciencia, a la religión, a la metafísica, a la biología, ¿no? A la psicología, ¿no? Quería volverlo puro, pero fracasó, pues. Fracasó, porque cuando el jurista analiza, como diría Cosio, ¿no? Cuando el jurista sale en la noche y ve las estrellas, ese es lo real. Ahí no ve las leyes de Kepler o de Newton. Entonces, el jurista debe entender que lo único real es la experiencia jurídica, no chilena, no del Brasil, no de Ucrania, no neoyorquina, no, sino eso que se llama Perú, Perú. Nosotros somos riquísimos en cuestiones casuísticas, ¿no es así? Y entonces tenemos que ver cómo está yendo el trato de violencia familiar, cómo está yendo el trato de crimen organizado, cómo está yendo el trato jurídico respecto a la corrupción de funcionarios. Y entonces, ¿cómo está el trato respecto a tener a la Constitución por encima, como diría Kelsen, la pirámide? Por si acaso, él no puso la pirámide de Kelsen. Cuando él murió, le dijeron en honor a Kelsen la pirámide de Kelsen, ¿sí o no? Pero establece la jerarquía. Entonces, si ya estamos acostumbrados a ese tipo de conductas, respetando la Constitución, lo que hay que hacer es afianzarlas más a través de los dictámenes, a través de las sentencias, y no generar estos vacíos que deberían estar claros ya, ¿correcto? En la lucha contra los delitos, contra la delincuencia en general. Y sobre todo decir, ¿no? Conforme al artículo 51, supremacía de la Constitución. Dice así, la Constitución prevalece sobre toda norma legal, ¿correcto? La ley sobre las normas de inferior jerarquía es una escala, son grados. Como diría Robert Alexi, cuando ustedes vean los derechos fundamentales, véanlo a la luz de la Constitución. Yo agregaría también de los convenios internacionales. Repito, la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía
y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. Eso es lo importante. Entonces, conclusión 1. Este tema tratado el día de hoy, denominado es importante fijar en la sentencia la inhabilitación para la eficaz lucha contra la corrupción, no solo contra la corrupción, sino el respeto por el principio de legalidad de poner, sí o no, todo tipo de sanción que exista en el tipo penal o que esté complementado en la parte final de cada sección, ¿no? Es importante fijar en la sentencia la inhabilitación, sí es importante. Es importante fijar en la sentencia la inhabilitación para la eficaz lucha contra la corrupción, por supuesto que sí. Es sumamente importante. Las preguntas no deben quedar solo en esta conferencia, sino ustedes tienen que transmitirla. ¿Cuál es la ventaja? Me informan los de la academia, que este tipo de conferencias no solo es para el público asistente. Acá, por ejemplo, en mi celular me informan, ¿no? Mis alumnos, mis hinchas, vamos a decir, también de algunos magistrados que lo ven también a través del sistema de Facebook, virtual, no sé. Qué bueno. Pero la idea no es que quede ahí como punto final, sino que quede ahí para que ustedes interpreten, argumenten, porque ustedes son parte de la administración pública y mucho bien podrían hacer si ven esta institución antigua de la inhabilitación penal como para poner coto, como para poner prevención, ya sea en primera instancia, ya sea por omisión del fiscal o por omisión del juez o de la sala, a través de la Corte Suprema, sí o no, la importancia de ser justos en aplicar este tipo de sanciones a la luz de la justicia internacional y paciencia. Doctor Carlitos, he concluido. No sé si tiene que ser algún tipo de anuncio. Me parece que ha levantado el doctor Flores. Diga, doctor, de repente quiere decir algo más. Listo. Muy bien. Sí, doctor. Estamos dando el Carlos, texto al doctor Flores. sí, luego ya das tu palabra finales. Que hable nomás el doctor. Y si no, a ver, Doctor Flores, ¿va a participar, por favor? Disculpen si activó por casualidad, disculpen. ya está. Listo. Muy buenas tardes, buenas noches, Carlitos. He cumplido con la conferencia. No Sí, sé si doctor. tienes algunas indicaciones. Muchas Y gracias. unas indicaciones acá, señores magistrados, señores auxiliares de justicia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Precisamente nos faltan 2 minutos para culminar, doctor. Sin embargo, les comento que de aquí a 20 días va a estar listo los certificados de estudio para aquellos que cumplen con la asistencia completa. Entonces, doctor, contando el tiempo promedio, son 2 minutos que nos falta. Sí, yo creo más bien voy a aprovechar esos minutos porque yo he dictado diversos cursos de administración pública y también de crimen organizado. Yo creo que la problemática que tiene ahorita los señores jueces para la resolución de conflictos es que se ha limitado a leer el texto de la norma. Por ejemplo, si se trata de crimen organizado, no en la ley respectiva. Pero yo creo que lo más importante no solo es lo que las conferencias nacionales, internacionales, los libros, sino yo creo que el jurista en la actualidad tiene que aprender también a hacer eso que se llama la autoinvestigación. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Tal vez sacando como hacen el Instituto Nacional de Estadísticas, Carlos.
Si tú ves, por ejemplo, todo el sector público está mal visto o desaprobado desde la percepción ciudadana. ¿No es así? Entonces, no solo basta con escuchar, con opinar, como bien lo han hecho algunos, sino también comenzar a alcanzar sus iniciativas a través de su presidente de corte, a través de los presidentes de las juntas fiscales o a través de la intervención oportuna de los colegios abogados. En la actualidad, el Perú está sufriendo una crisis normativa, porque en vez de aclarar, en vez de precisar, ¿no? Los magistrados no saben si ir al norte, al sur, al este o al oeste. Yo creo que solamente hay una brújula, se llama la brújula de la conciencia jurídica. Si ellos ven la ley, ellos ven la expectativa, el rol funcional, constitucional, yo creo que esos dictámenes, yo creo que esas resoluciones en todos los niveles van a ser unívoca. ¿No es así? ¿Para qué? Para enmendar eso que está fallando ahorita, que es la administración de justicia. Y en ese panorama también están los señores fiscales que tienen que no solo estar presentes, sino participar activamente. Yo creo que esta tarea de la lucha de la corrupción es una lucha total de todas las instituciones. Yo quiero dejar estas palabras simplemente porque a veces pareciera que las normas penales, ¿no? Si fueran una telaraña, solamente agarrarían las moscas, como decir a las personas que realmente no fracturan al Estado. Yo creo que las organizaciones criminales, las personas que cometen delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? A veces están tan fuertes que parecen elefantes. El sistema penal, a través de las normas, también tiene que capturar no solo a moscas, sino también a sus elefantes. ¿De quién necesitan, mi estimado? Necesitan de un buen intérprete y persona que argumenta. Ese es el magistrado, juez o fiscal. Eso nomás quería decir, Carlitos, ya, y será hasta una nueva oportunidad. Te dejo en uso la palabra. Gracias, doctor. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. La Academia de la Judicatura siempre agradecido a usted, presidente de la Academia. Y ya tenemos nuevos cursos también, doctor, con usted, ¿no? Hay un nuevo curso que En estaba noviembre. en el mes de noviembre que vamos a estar con nosotros. El curso se titula, un curso interesante, con el doctor Miguel Ángel Villalobos, un curso bastante importancia, ¿no? Titulado, el curso se titula Responsabilidad de las personas jurídicas frente al cohete transnacional. ¿Sí? Doctor, ahí lo tenemos nuevamente. Invitamos a todos los magistrados y auxiliares de justicia que deje de ser. Ya se va a lanzar la publicación para que el doctor Miguel Ángel Villalobos va a estar como docente principal. ¿Sí? Bueno, estamos por concluir esta actividad académica. Conferencia virtual. Es importante fijar en las sentencias la inhabilitación para la eficaz lucha contra la corrupción. Sí, quiero comentarles que a los señores participantes que a partir del 23 de octubre ya pueden ingresar para poder imprimir su certificado, ¿sí?, de esta conferencia. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego.